1444. Los turcos otomanos parecen estar a punto de capturar la capital bizantina de Constantinopla. El Papa Eugenio IV hace un llamado a una cruzada para rescatar Bizancio. Polonia, Hungría y Valaquia responden y parten con una fuerza de coalición para enfrentarse a los turcos. Pero los otomanos, con un ejército mucho más grande, están decididos a aplastar esta cruzada. Aunque están en minoría, los cristianos son liderados por el muy capaz Juan Hunyadi de Transilvania. El destino de esta expedición se decidirá en una gran batalla en Varna. El año 1439 fue testigo de un desarrollo tremendo en la historia del cristianismo y el fin del gran cisma. Ese año, en el Concilio de Florencia, las iglesias de Occidente y Oriente, después de siglos separadas, se unieron una vez más. Sin embargo, el Imperio Bizantino Oriental estaba cada vez más desesperado. Para 1440, el poder turco estaba en ascenso y se cernía de manera ominosa sobre los reinos de la cristiandad. El Papa Eugenio IV trabajó incansablemente para fortalecer esta nueva unidad entre Oriente y Occidente, brindando asistencia militar al asediado Estado bizantino. En enero de 1443, el Papa proclamó una cruzada. Su objetivo, el rescate de Constantinopla, que parecía destinada a caer ante los enormes ejércitos de los otomanos. El Papa nombró a un legado papal para encabezar la operación, el cardenal Julián Cesarini, un veterano de la cruzada anti-husita de 1431. Eugenio también intentó convencer a los venecianos de establecer un bloqueo naval occidental de los Dardanelos. Gran parte de Europa ignoró el llamado del Papa a la cruzada. La Guerra de los 100 años estaba ocupando a Francia e Inglaterra, y Alemania tenía sus propios problemas internos. Fueron los países de Europa del Este los que enfrentaron la amenaza más inmediata de los otomanos. No es sorpresa que Hungría y Polonia, con ayuda de Valaquia y Serbia, fueran los países que atendieron el llamado del Papa. En tiempos recientes, Hungría había decidido unirse a la corona de Polonia. Vladislao III era rey de Polonia y Hungría y surgió como el monarca al frente de la nueva cruzada. Apoyándolo estaba un héroe nacional húngaro, Juan Hunyadi, un valiente guerrero que sería un azote para los otomanos durante unos 20 años. Hunyadi, un hombre de orígenes algo misteriosos, posiblemente rumano, gobernaba una gran parte de Transilvania en nombre del rey Vladislao, quien lo valoraba enormemente. Con el tiempo, Hunyadi gobernaría toda Hungría. Para los húngaros y los serbios, Hunyadi era apreciado como el valiente comandante de armadura plateada que ofrecía esperanza contra la amenaza turca que avanzaba. Al defender la frontera sur de Hungría, había obtenido numerosas victorias e infligido enormes bajas a los otomanos. Su objetivo no era nada menos que la expulsión del poder del sultán de Europa. Vladislao y Hunyadi reunieron un ejército cruzado, compuesto principalmente por polacos y húngaros, recibiendo también algo de ayuda de los valacos y de los serbios bajo el mando de Jorge Branković. En total, la coalición sumaba alrededor de 20.000 hombres, una fuerza considerable. La cruzada comenzó bastante bien, a pesar de que los venecianos se mantuvieron al margen y no proporcionaron una flota para bloquear los estrechos. En 1443, Hunyadi y Vladislao lideraron su ejército a través del Danubio y por Bulgaria. Conquistaron Niš, le devolvieron a Branković sus dominios serbios y capturaron Sofía. En una maniobra audaz, marcharon a través del clima invernal cruzando la nevada cordillera de los Balcanes hasta la llanura de Tracia. Los turcos usaron rocas caídas para bloquear el avance de los cristianos por los pasos, y las inundaciones y el hielo crearon condiciones terribles. Pero los cruzados siguieron adelante y su determinación fue notable. El día de Navidad lograron una victoria, pero la intemperie ya estaba pasando factura, así que Hunyadi ordenó la retirada a Buda. Aquí, las tropas exhaustas descansaron, cantando himnos y blandiendo estandartes otomanos capturados. El pueblo húngaro los recibió como héroes y se unió a ellos en la catedral para dar gracias a Dios. Después de estos éxitos iniciales, el sultán otomano Murad estaba ansioso por neutralizar la cruzada. A pesar de la preocupación del Papa por Constantinopla, los europeos del este estaban ansiosos por asegurar su frontera y estaban dispuestos a escuchar las propuestas del sultán. Murad ofreció una tregua de 10 años que liberaba a Serbia y Valaquia del dominio otomano.
mientras que los húngaros debían abstenerse de cruzar el Danubio y renunciar a sus reclamos sobre Bulgaria. En última instancia, esos términos resultaron atractivos. Los húngaros y serbios dudaban de la viabilidad del plan del cardenal Julián para socorrer Constantinopla. Los habitantes locales eran especialmente escépticos, ya que para la década de 1440, Tracia se había vuelto completamente turquificada. Muchos se preguntaban si quedaba algo del Imperio bizantino para restaurar. Finalmente, ambas partes aceptaron la tregua, con el rey Vladislao jurando sobre los evangelios y Murad jurando sobre el Corán. Sin embargo, la campaña de Hunyadi había despertado mucho entusiasmo, y hubo llamados a rechazar el tratado por considerarlo una traición a la causa de la cristiandad. El emperador bizantino escribió desesperadamente al rey Vladislao, llamando, cito, al escudo de la cristiandad a mantenerse firme. El cardenal Julián argumentó que el tratado era inválido. Vladislao fue convencido anunciando su intención de proceder con la cruzada para, cito, hacer retroceder a la secta infiel. El cardenal absolvió a Vladislao de la tregua llamándola, cito, un juramento imprudente y sacrílego a los enemigos de Cristo. La alianza fue restaurada, aunque sin el contingente serbio, ya que Branković estaba satisfecho con el tratado. Las negociaciones habían retrasado la campaña de ese año, dándole a los otomanos más tiempo para prepararse. Ahora la coalición cristiana avanzó hacia Bulgaria, aprovechando el hecho de que el sultán Murad estaba en Asia. Por fin, el plan del Papa para un bloqueo naval se puso en marcha. 24 galeras venecianas llegaron a los Dardanelos en julio de 1444. La intención aquí era evitar que el sultán cruzara hacia occidente controlando el Helesponto. Sin embargo, los venecianos no actuaron en absoluto, permanecieron inmóviles en su posición y no lograron evitar que Murad cruzara el Bósforo al norte de Constantinopla en octubre de 1444. El sultán encabezaba un enorme ejército de al menos 30.000 hombres. Los venecianos tampoco no hostigaron la costa del Mar Negro y nunca se unieron al ejército cristiano terrestre mientras avanzaba desde el Danubio hasta el puerto búlgaro de Bar. En esencia, la cruzada carecía completamente de apoyo naval. El historiador Christopher Tierman escribe: el capitán veneciano de la flota se negó a arriesgar sus barcos, provocar a los turcos o ayudar a los húngaros, tal vez temeroso de los riesgos de rivalidad que implicaba involucrar a Venecia demasiado activamente en favor de otras potencias terrestres. También se rumoraba que algunas de las tropas de Murad fueron transportadas en embarcaciones genovesas, una traición considerada mucho peor que la inactividad veneciana. El 10 de noviembre los ejércitos otomano y húngaro-polaco se encontraron en el campo de Varna. Se desató una batalla feroz. Según el historiador Lord Kinross, los cristianos estaban superados en número 3-1, pero los otomanos no pudieron derrotar a su enemigo rápidamente. La lucha duró todo el día. Inicialmente, el ala derecha cruzada cargó imprudentemente, y los otomanos lograron rodearla y destruirla. Pero Hunyadi mantuvo una línea defensiva fuerte y logró aplastar el ala derecha otomana y matar a su comandante. Para ese momento, las bajas eran enormes en ambos bandos. Hunyadi instó al rey Vladislao a mantener su caballería en reserva mientras él mismo lideraba un ataque contra el ala izquierda otomana. Este momento casi resultó decisivo, ya que la carga de Hunyadi tuvo éxito y el ala izquierda otomana se desbandó en retirada. Vladislao ahora rechazó el consejo de Hunyadi y lideró un ataque imprudente contra el centro otomano en un intento de capturar al sultán. Los jenízaros de élite repelieron este ataque y el contingente de Vladislao fue destruido, siendo el propio rey asesinado y decapitado. Los otomanos pasaron entonces a rodear a las fuerzas cristianas debilitadas. Hunyadi se dio cuenta de que no podía hacer nada más que salvar a sus tropas restantes y se retiró con los restos del ejército húngaro. El campo y la victoria quedaron en manos de los otomanos. Sin embargo, el ejército otomano había quedado tan diezmado y dañado que al principio no pudo perseguir al enemigo. Cuando el sultán Murad contempló la destrucción, se dice que exclamó: «Que Alá nunca me conceda una victoria así de nuevo». Los esfuerzos de Hunyadi en el campo fueron encomiables, pero no pudo controlar a muchos de los contingentes de la coalición, muchos de los cuales sufrían de mando y disciplina deficientes. Incluso cuando Hunyadi casi logró rescatar la victoria, la carga suicida de Vladislao selló la derrota. Dondequiera que actuaba Hunyadi, a los cristianos les iba bien, pero al final no podía estar en todas partes a la vez.
Mientras tanto, Murad ejercía un control efectivo. Su plan de batalla era típico de los otomanos: sembrar el desorden con unidades de escaramuza y luego aplastar los flancos enemigos mientras mantenía firme el centro otomano. La cruzada de Varna fue una derrota total. El desenlace de 1444 confirmó el control otomano hasta el Danubio y dejó al descubierto los problemas de cooperación entre las potencias cristianas. El fracaso total de Venecia para actuar, junto con las horribles bajas de Varna, obligó a húngaros y polacos a llegar a un acuerdo con los otomanos, y Constantinopla ahora enfrentaba una situación aún más peligrosa.